Aleluya. Cualidades de un buen discípulo de Jesucristo. Cualidades de un buen discípulo de Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ver 3 cualidades. Hermano, la lista de cualidades de un buen discípulo de Jesucristo es larga, ¿verdad? Porque son muchas las cualidades que se nos pide, hermano, que manifestemos. Pero en esta tarde vamos a ver 3, solo 3 cualidades de un buen discípulo de Jesucristo. Habiendo dicho eso, nos vamos a poner en pie, mis hermanos, para dar inicio a la lectura de la palabra. Busque en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. San Juan, capítulo número 13. Ahí vamos a estar viendo, mis hermanos, el texto bíblico desde el versículo número 1 al 17. San Juan, capítulo 13. Abra su Biblia, porque hoy vamos a estar ocupando, como lo hemos estado haciendo, la Biblia, que es la palabra del Señor. La Biblia no solo contiene la palabra del Señor, sino que es la palabra de Dios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, capítulo número 13. Bendito sea Dios. También damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se van a sintonizar y van a ver esta transmisión. Estamos en vivo y en directo desde Richmond, California, hasta lo último de la tierra. Le pedimos que permanezca en sintonía porque Dios tiene una palabra para su vida también. San Juan, capítulo número 13, mis hermanos. El nombre del sermón se llama Cualidades de un buen discípulo de Jesucristo. Y la primera cualidad, mis hermanos, que vamos a ver es que un buen discípulo tiene un corazón de servidor. Un buen discípulo tiene un corazón de, ¿qué dice? De servidor, de servidora. Y el ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahí vamos a leer desde el versículo número 1 en adelante. Dice la Biblia: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Oremos. Padre, le damos gracias, Señor, en esta tarde. Ponemos en sus manos, Señor, esta predicación. Le pedimos, Señor, que sea usted hablando a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor, a través de ella, Padre. Oramos para que su palabra haga, Señor, la obra por la cual ha sido enviada, Señor, que es, Señor, para limpiar nuestros corazones. Señor, mientras su palabra se predica, le pedimos, Señor, que milagros, sanidades y maravillas, Señor, acontezcan en medio de su pueblo. Oramos por Israel, por la paz en Jerusalén y por todos aquellos que, Señor, están viendo, Señor, esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria al Señor. Un buen discípulo es alguien que tiene un corazón de servidor.
primera cualidad de un buen discípulo de Jesucristo. Solo vamos a ver 3 cualidades. La primera es que un buen discípulo tiene un corazón de servidor. Y el ejemplo nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Jesús lava los pies a sus discípulos antes de la última cena como un acto radical de humildad y de servicio, sentando un ejemplo de amor y de entrega. Este gesto es un símbolo de la purificación espiritual y la necesidad del servicio mutuo entre los creyentes. Amén. Eso simboliza, mis hermanos, lo que Jesucristo hizo. La purificación espiritual y también la necesidad, oiga bien, la necesidad del servicio mutuo entre los creyentes. Bendito sea Dios. Puntos claves del lavatorio de los pies. Oiga bien, puntos claves del lavatorio de los pies, su significado. Jesús, oiga bien, Jesús siendo el maestro, asume el papel de siervo, enseñando que el verdadero liderazgo radica en el servicio a los demás. Amén. Significado. Jesús, como el maestro, amén, asume el papel de siervo, enseñando que el verdadero liderazgo en el reino de Dios, oiga bien, el verdadero liderazgo en el reino de Dios radica en el servicio a los demás, radica en el servicio a nuestro prójimo, radica en el servicio a aquellos que están en necesidad. Gloria a Dios, aleluya. El contexto cultural, cuando sucedió esto, mis hermanos, en la época de Jesús, lavar los pies era una tarea de los sirvientes. En el contexto judío del Medio Oriente, en la época de Jesús, lavar los pies era una tarea de los sirvientes debido a la suciedad de los caminos. Debido a la suciedad de los caminos, haciendo el gesto, Jesús con sus discípulos es aún más impactante. Dentro de la cultura judía o del Medio Oriente, hermano, cuando alguien venía de viaje, los sirvientes hacían lo que hizo Jesús. Lo hacían con los amos o con las personas que venían de visita a visitar una visita especial a ese lugar. El sirviente, los sirvientes son los que se ponían, hermano, y tomaban ese papel. Y en este momento los discípulos se quedaron asombrados. Por eso que Pedro, hermano, que es el que decía lo que sentía, el que no se quedaba callado, cuando vio que Jesús andaba lavándole los pies a los demás, y cuando ya iba hacia él le dijo: a mí no me vas a lavar los pies, como queriendo decir, ¿qué es eso? Pero el Señor le dijo: Pedro, lo que yo estoy haciendo ahora tú no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Para ellos fue algo impactante, pero Jesucristo les estaba enseñando con el ejemplo. Porque nosotros, hermanos, podemos enseñar con el ejemplo. El ejemplo, hermano, es más poderoso que 1000 palabras. Con el ejemplo usted puede enseñar más. Y Jesucristo, mis hermanos, ese era el contexto cultural. Jesucristo, siendo el maestro, se tomó la toalla y se la ceñó y hizo la tarea de sirviente con sus discípulos. El mandato, mis hermanos, Jesús les indica que al igual que Él ha hecho, ellos deben lavarse los pies
los unos a los otros, fomentando el amor y la unidad. Él les dice después, y ya lo vamos a ver aquí, al igual que Jesús lo hizo, Él les indica que ellos también deben de lavarse los pies los unos a los otros para fomentar el amor y la unidad. El mandato, ¿cuál es el mandato? El mandato fue, hermano, lo que les acabo de decir. El momento. Este hecho ocurre en el contexto de la Semana Santa, lo que se le llama la Semana de la Pasión de Cristo. Ocurre en ese contexto de la Semana Santa, conmemorándolo, hermano, tradicionalmente el día Jueves Santo. Fue cuando históricamente sucedió esto. Ese lavamiento de los pies en ese día, un Jueves Santo. Y muchas iglesias practican el lavamiento de los pies, hermanos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a leer, hermano, lo que está en la pantalla, donde dice, ya conociendo el contexto cultural, vamos a tener más claridad. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó el manto. ¿Cuál es el manto que se quitó el Señor? A ese manto se le llama el talí. El manto que culturalmente los judíos usan, el manto de oración, el talí. Lo que se pone un gorrito que se ponen aquí se llama la kipá, que tienen sus significados. El manto de oración, Jesucristo estaba con sus discípulos con el manto de oración. El talí se lo quitó, dice la Biblia en el versículo 4, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, tú no me lavas los pies. Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces, y miren lo que sigue diciendo la Biblia. Al oír eso, Pedro le dijo: Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Y así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Oiga, aquí les va a explicar, les va a enseñar algo. En versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. O sea, que él estaba consciente, ¿verdad? El papel que él asumía. Y estaba consciente también lo que había hecho. Por eso les está explicando: vosotros me llamáis maestro y señor, y bien hacéis, dice, versículo 14: pues si yo, dice, el Señor y el Maestro,
he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, es un mandato, es un mandamiento que el Señor les dio a sus discípulos. Por eso le digo que hasta el día de hoy hay congregaciones y hay iglesias que una vez al año hacen un culto de lavamiento de los pies. Solo que es un culto de que la gente le baja iluminación a la luz, yo no sé por qué. Como quizás para que se vea más intimidad, o para que no se vean los piececitos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero dice, hermano, versículo 15 dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, oiga bien, si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. Aleluya. La palabra bienaventurado significa doblemente bendecido. Dichosos van a ser si saben estas cosas. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Así que mis hermanos, nos vamos a ir preparando quizás para el próximo año. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Bienaventurados seréis si las hiciereis, dice la palabra. Cualidad número 1 de un buen discípulo de Jesucristo: tiene un corazón de servidor. Vimos el ejemplo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver otro ejemplo en la Escritura. En la carta de los Hechos de los Apóstoles, ahí se relata la elección de los 7 diáconos. Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Aquí nace, mis hermanos, el ministerio de los diáconos, la elección de los diáconos. Y yo le puse ahí entre paréntesis, hermano, que el diácono o la diaconisa es un servidor. Es un servidor. Cuando se nos da un título por la misericordia de Dios, hermano, en una iglesia como diáconos y diaconisas, hermano, esas personas tienen que ser ejemplo en la congregación. Ejemplo de servicio, ejemplo de entrega, ejemplo de compromiso para con Dios, mis hermanos. Un título, yo he estado en varios lugares donde se ha, hermano, escogido diáconos, y en una ocasión me pareció muy peculiar. En una ordenación estaban los diáconos y allá habían unas escobas, y el pastor hicieron la ordenación de los diáconos y les dijo, después de haberlos ordenado como diáconos y diaconisas: ven aquellas escobas. Ahora que ustedes tienen el título de diáconos y diaconisas, son las que tienen que dar el ejemplo.
Son las hermanas que tienen que dar el ejemplo, las primeras de venir a la iglesia y las últimas en irse. Las que tienen que dar el ejemplo de servicio, de amor, de entrega, de pasión con Dios y con las almas. Ay, yo me quedé así, hermano. ¿Por qué dice? Porque un título no nos tiene que engrandecer, sino que un título que Dios nos regala, tenemos que humillarnos cada día más. Por eso le puse ahí, diácono y diaconisa son servidores que tienen que dar el ejemplo. Aquí hubo necesidad en los comienzos de la iglesia, porque la iglesia iba creciendo y creciendo y creciendo, y los apóstoles ya no abarcaban ya, hermano. Por eso hubo necesidad de escoger diáconos para que hicieran esa obra, para que sirvieran a las mesas del Señor. Por eso le digo que un buen discípulo de Jesucristo tiene que tener un corazón de servidor y de servidora, porque el que no sirve, no sirve. Hoy hay pocos amenes, pero gloria a Dios, aleluya. Dele gloria al Señor en esa tarde. Bendito sea el Señor. Aquí también vamos a ver otro ejemplo, hermano, de una situación que se refiere al servicio. Dice Mateo capítulo 20, versículo 24 al 28. Dice: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el reino de Dios, hermano, lo que nosotros hacemos cuando lo hacemos de corazón en el servicio es bien visto por Dios, hermano. Y Dios nos llena de gracia, de amor y de paciencia. Pero es necesario tener un corazón de servidor y de servidora. No buscar títulos, no buscar puestos, no buscar posiciones, hermano. Más que el título, más que una posición, Dios lo que quiere es un corazón de servidor y de servidora. Aquí estaban estos molestos, los discípulos, ¿verdad? Porque ellos querían ver quién iba a ser el primero, el que quería tener la mejor posición, el mejor lugar. Y Jesucristo le dijo: entre vosotros, en el 25, 26 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Por eso que hay un título, mis hermanos, más precioso, un título que no muchos les gusta, hermano. Máxime hoy en día, hermanos, que cómo está el ambiente evangélico, ¿verdad? Hoy hay puros apóstoles, hay profetas, hay pocos pastores ahora, hermano. Pero el apóstol Pablo, él en algunas ocasiones, cuando él escribía las epístolas, incluía esta palabra: Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Pero él primero decía: servidor de Jesucristo. Él estaba consciente que el título, hermano, no le iba a hacer que sus pies se elevaran, porque él estaba consciente en su corazón que era un servidor de Jesucristo. Servidor de Jesucristo. Y él lo mostró con la entrega, con la pasión, hermano, con el servicio en la obra del Señor. Así que una
La primera cualidad de un buen discípulo de Jesucristo: tiene que tener un corazón de servidor y de servidora. Y Dios nos da las oportunidades para hacerlo, para servirle. Estamos en una iglesia que podemos servirle con libertad, con gozo, con alegría, de corazón, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pasar al número 2. Un buen discípulo de Jesucristo es justo y generoso. Gloria al Señor. Un buen discípulo de Jesucristo es justo y es generoso. Mire lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 24. Dice la Biblia, hablando de Dios y las riquezas, ese tema: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Punto número 2, cualidad número 2 de un buen discípulo: es justo y es generoso. Bendito sea Dios. Hermanos, en lo que ponemos nuestra esperanza y confianza, eso guía nuestros pensamientos y decisiones. Cuando el dinero nos gobierna, roba nuestros corazones y afectos y nos distancia del Padre. Amén. Y aquí dice: ninguno puede servir a dos señores. Tenemos el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, hermano, dejó que su corazón no viera las bendiciones que tenía en la casa de papá, sino que él comenzó a poner su corazón en la herencia del padre. Y eso, hermano, lo llevó a la necedad, lo llevó a la perdición y a la pobreza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en donde ponemos nuestra esperanza y confianza, porque eso guía nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Cuando dejamos que el dinero nos gobierne, roba nuestros corazones, afectos y nos distancia del Padre. El hijo pródigo es el mejor ejemplo. Él permitió que su corazón ya no viera las bendiciones que tenía en la casa de papá, sino que él quería el dinero, la herencia. Y usted conoce la historia, cómo terminó el hijo pródigo. Gracias a Dios que volvió en sí cuando tocó fondo, cuando tocó hondo, que ya lo había perdido todo y que nadie le daba nada, hermano. Ya no habían amigos. Cuando no tenía dinero, ya no tenía amigos, nadie le daba nada, y él anhelaba comer de las algarrobas que le daban a los cerdos, pero nadie le daba, dice la Biblia. Entonces dice, y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y he aquí yo perezco de hambre? Imagínese. Se acordó que en la casa de papá, en la casa del Padre, que simboliza y representa la iglesia del Señor, ahí hay abundancia de pan. Cuando estaba en la casa del Padre había abundancia de pan. Los jornaleros, dice, tienen abundancia de pan. Y qué barbaridad, yo aquí, dice, todo destruido. Pero gracias a Dios que dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se levantó y se fue y le pidió perdón al padre, hermano. Cuando lo vio el papá de lejos, dice que corrió y lo abrazó y lo besó y le dijo: Padre, perdóname, pequé contra el cielo, contra Dios, y pequé contra ti. Hazme como uno, por lo menos hazme como uno de tus jornaleros, le dijo. El peligro cuando uno se aleja de Dios, hermano, pierde la identidad de hijo.
porque él hasta el anillo que le daba la identidad de la familia lo vendió. Vendió el anillo, vendió la ropa. Por eso es que el padre lo primero que mandó a hacer, que lo bañaran, que le pongan calzado, vestido, anillo y hacer una fiesta, porque mi hijo muerto era y ha resucitado, se había perdido y ha sido hallado, dice la palabra. Dura la experiencia, hermano. Y yo le digo que en ese viaje que muchos se van de la casa del Padre, son pocos los que tienen la oportunidad de volver sanos y salvos. Algunos vuelven, hermanos, pero ya con varias marcas en sus cuerpos, y reconocen y dicen: esto me pasó por haberme alejado del Señor. Pero Dios no quiere que nos pase eso, hermanos. Amén. Ahora, un buen discípulo es justo y generoso. Mire lo que dice la palabra del Señor también en Mateo capítulo 6, versículos del 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra. Está Jesucristo hablando. Donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde dice? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, dice, allí estará también, ¿qué? Vuestro corazón. Aleluya, amén. Déjeme decirle, hermano, Dios no está interesado en lo que adquieras o en lo que adquiramos para nosotros mismos. Dios no está interesado en lo que adquiramos para nosotros mismos. Lo que a Dios le importa, lo que le importa a Él, oiga bien, es lo que hacemos que tiene significado eterno. Amén. Lo que usted hace que tiene significado eterno, eso es lo que a Dios le importa. Claro, Él quiere que estemos bien, que vivamos bien, que seamos prosperados. No estamos hablando que estamos en contra de la prosperidad, pero no es nuestro enfoque, no es nuestro fin, hermano, el hacernos multimillonarios, el tener riquezas. Jesucristo nos dijo que nos guardáramos de eso. Por eso dice: no hagáis tesoros en la tierra, sino haced tesoros en el cielo, hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, porque eso va a tener, como dice la Biblia, hermano, un significado eterno. Por eso la segunda cualidad de un buen discípulo de Jesucristo es justo y es generoso. Oiga bien, cada vez que usted es fiel a Dios con sus diezmos y ofrenda, usted no solo está ayudando a pagar los biles de la iglesia, no, eso no. Cuando usted da sus diezmos y sus ofrendas, lo más importante no es que usted está ayudando para pagar los biles de la iglesia, los quehaceres de la iglesia, no. Eso no es, porque eso es terrenal, sino que le voy a decir, lo más importante, mis hermanos, es que cuando usted es fiel a Dios, con su dadivosidad, hermano, con su constancia, con su agradecimiento, cada vez que usted muestra esa generosidad, está ayudando a que esta obra de gracia siga avanzando, siga hacia adelante, para que usted está ayudando, hermano, en el plan de Dios, para que más almas, para que más familias vengan y escuchen el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Eso tiene significado eterno.
No, hermano, lo terrenal no. Como quiera Dios nos provee, hermano, para pagar las cosas terrenales. Pero lo más importante para Dios, cuando usted es fiel, es justo y es generoso, hermano, con la obra del Señor, es porque usted está haciendo tesoros en el cielo. Y un día, hermano, se va a dar cuenta de esto. Por eso, hermano, seamos justos y seamos generosos. Generosos en la obra del Señor. Aquí en la iglesia nosotros no andamos exigiendo, hermano, porque todo tiene que ser voluntario y nacido del corazón. Lo único que pedimos es lo que es bíblicamente y moralmente justo. Que lo que pide Dios de nosotros, hermanos, son las ofrendas y son los diezmos. Cuando tenemos actividades, hermano, yo les decía a los hermanos, necesitamos ir haciendo un colchoncito para las emergencias de la iglesia. Amén. Pero un buen discípulo de Jesucristo es justo y es generoso. Vamos a pasar ya al punto número 3, mis hermanos, y con esto vamos a ir ya. Es la última cualidad. La número 3 dice, un buen discípulo es un ganador de almas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un buen discípulo es un ganador de almas. Aleluya. Bendito sea Dios. Mira lo que dice la Biblia. Mateo 9, 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, oiga bien, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y la historia no ha cambiado mucho. El panorama sigue siendo el mismo. Según, hermano, va avanzando la población demográficamente, hermano, que van creciendo las multitudes. Aunque si hubieran iglesias en cada esquina, no damos abasto al crecimiento demográfico que se está viviendo. Imagine, aunque hayan iglesias en cada esquina. Y si nos vamos a cómo estamos ahorita, hermano. Pero desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la historia no ha cambiado mucho. La mies es mucha. El trabajo es mucho. Pero los obreros son pocos. Jesucristo dio la clave y dijo, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Un buen discípulo de Jesucristo es un ganador de almas. Ahora, ¿cuál es la motivación de los ganadores de almas, hermanos? ¿Cuál es la motivación, de los ganadores de almas? Oiga bien, motivación de un ganador de almas es el amor por las personas. Dios ama a todos y desea que procedan al arrepentimiento. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, porque Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Un ganador de almas, hermano, es una persona, es alguien que tiene amor por las personas, así como Dios ama a todos y quiere que todos se arrepientan. Esa es la motivación. Otra motivación de un ganador de almas es porque es obediente a la gran comisión que dijo Jesucristo, Mateo 28, 19, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál es otra motivación de un ganador de almas? Hermanos, aleluya, es el ganador de almas, tiene la realidad de la eternidad.
El temor a Dios motiva a salvar a otros del juicio venidero. Y un ganador de almas sabe bien, hermano, la realidad de las cosas. Bendito sea Dios, la realidad de la eternidad. Por eso el ganador de almas, hermano, su motivación es que él tiene temor a Dios y se motiva a salvar a otros del juicio venidero. El hombre, mis hermanos, está, dice la Escritura, está compuesto por alma, espíritu y cuerpo. Amén. El cuerpo polvo es y al polvo volverá. El espíritu vuelve al Señor, pero el alma es eterna. Y el ganador de almas, hermano, sabe la realidad de la eternidad, que si alguien se va de este mundo sin haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, va a una condenación eterna. Y él tiene el amor, la motivación, hermano, de que todavía hoy hay salvación en Cristo Jesús. Y quiere, hermano, se motiva a salvar a otros del juicio venidero. Aleluya. ¿Cuál es la preparación que debe de tener un ganador de almas? Una vida devocional constante con el Señor. Llenarse de la palabra y orar continuamente. Esa es la preparación de los ganadores de almas, hermano. Llenarse de la palabra y estar orando continuamente. Aleluya. ¿Cuál es la pasión de un ganador de almas? Es el amor por Cristo. Gloria a Dios. La pasión por las almas, oiga bien, la pasión por las almas nace de una caminata cercana con el Señor. La pasión por las almas nace de una caminata cercana con el Señor. Desde la mañana que amanece, ¿verdad? Agarrado de la mano del Señor, caminando con Dios. Allí nace, hermano, la pasión por las almas. De una caminata cercana con el Señor. Ahora, la dependencia de un ganador de almas, hermano, es que tiene que aprender a depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo quien convence al mundo de pecado. No va a ser, usted y yo no podemos convencer a nadie. Por más que estemos hablando, por más que estemos gritando, hermano, podemos llegar hasta caerle mal a las personas. Pero usted debe de aprender a depender del Espíritu Santo. Usted haga su parte y el Espíritu Santo va a hacer la suya. Amén. Usted aproveche la oportunidad, cuando tenga la oportunidad de hablarle a ese pariente, a ese amigo, a ese vecino, hermano, cuando tenga la oportunidad de hablar. Y deje que el Espíritu Santo haga el resto. Ahora, ¿cuáles son los frutos de los ganadores de almas? Es, hermano, que tiene sabiduría divina. Mire lo que dice la Biblia. En el Proverbio capítulo número 11, versículo 30. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo, ¿qué dice? Es árbol de vida, y el que gana almas, ¿qué es? Es sabio. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Esos son los frutos de los ganadores de almas. Reciben sabiduría divina. También un ganador de almas, hermano, experimenta el gozo celestial. Aleluya. El gozo celestial es la alegría al ver a los pecadores rendirse a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios. Y mire lo que dijo el Señor, Lucas 15:7. Os digo, dice el Señor,
que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento, dice la Biblia. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo, hay fiesta en los cielos. Y un ganador de almas, hermano, experimenta el gozo celestial cuando ve que una persona se arrepiente de sus pecados y recibe la salvación confesando a Jesucristo como único y suficiente salvador de su alma. Esos son los frutos de los ganadores de alma. Son sabios, tienen gozo celestial, hermano. Y para cerrar, hermano, también saben que va a haber una recompensa eterna. Mire lo que dice Daniel. Daniel capítulo número 12 y versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué lindo, ¿verdad? Las recompensas de los que ganan almas para el Señor. Qué bonito. Son sabios, tienen el gozo celestial y, hermano, y saben que va a haber una recompensa eterna. Eso no es poca cosa, hermano. Hablemosle a las almas del amor de Jesucristo, porque todo esto que les estoy compartiendo, hermano, lo hemos visto a la luz de la palabra del Señor. Y dice la Biblia que el que tenga oídos para oír, que oiga la palabra del Señor. Vamos a orar en esta tarde. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, el tiempo se nos hace corto para ver las cualidades de un buen discípulo de Jesucristo, Señor. Pero en esta tarde, Señor, usted nos ha hablado a través de su palabra sobre tres cualidades importantes. La número 1, Señor, tener un corazón de servidor y de servidora. Dar el ejemplo como Jesucristo dio el ejemplo, Señor. Número 2, mi Dios, usted nos habla de que un buen discípulo de Cristo es una persona justa y generosa. Sabe que lo que hace y da va a tener un significado eterno. Sabe que su enfoque no está aquí en la tierra, sino que en la eternidad, Señor, vamos a pasar, Señor, toda una eternidad. Y número 3, Señor, un buen discípulo de Jesucristo es un ganador de almas. Que no perdamos el amor por las almas, la visión, Señor, la compasión por las almas. Que sigamos hablándoles, Señor, a los perdidos del amor de Jesucristo. Que Dios es un Dios de oportunidades, o es un Dios de, Señor, que tiene un plan de salvación. Que el mundo está bajo condenación, pero a través del sacrificio de Cristo tenemos, Señor, la promesa de la redención y la vida eterna, Señor. Gracias le damos en esta tarde, porque, Señor, nos hemos gozado alabándole, honrándole y escuchando su palabra, Señor. Gracias por este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mis hermanos.